Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Universal. Bienvenidos a este boletín informativo. Comenzamos con nuestro editorial. A 3 días de las votaciones, la campaña electoral está en toda su virulencia. El Frente Popular ha desplegado toda su capacidad discursiva, en la que se mezclan las proclamas políticas con mensajes cargados de odio, con constantes referencias, literalmente, a pasar factura a las clases conservadoras con una nueva revolución que libere a los socialistas y a los anarquistas detenidos por la insurrección militar de hace 2 años, de 1934. Largo Caballero se autoproclama el Lenin español y pide a la clase obrera de toda España que vote al Frente de Izquierdas para hacer en España la revolución que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, ya se ha producido. Y abrimos, después de nuestro editorial, abrimos nuestra página de información nacional. La campaña electoral, como ha quedado claro, está siendo muy convulsa y violenta. A solo unos días de las nuevas elecciones generales, no cesan los atentados de comunistas, socialistas y anarquistas, aliados con los burgueses republicanos de izquierdas, para amedrentar a sus enemigos y adversarios políticos. En Valencia, unos pistoleros que iban colocando pasquines de propaganda hicieron una descarga contra el guardia de seguridad Juan José Iniesta, hiriéndole gravemente. Y nos pasan de redacción una noticia de alcance, de última hora, que dice que el gobernador civil de Madrid, nos cuenta que el gobernador civil de Madrid ha presentado su dimisión. Les ampliaremos esta información en cuanto nos sea posible. Les daremos más datos, más referencias de esta noticia de alcance. Repito, el gobernador civil de Madrid acaba de presentar su dimisión. Continuamos. El gobernador civil de Córdoba, por su parte, nos ha confirmado la existencia de un complot en Fuenteovejuna, siendo detenidos 17 extremistas de izquierdas que pretendían atentar contra las fuerzas del orden. En el mismo orden de cosas, ayer se produjo un incidente entre miembros de Renovación Española y pegadores de carteles izquierdistas cuando estos pretendían empapelar la sede que este partido tiene en la calle Leganitos de Madrid. Hubo 8 miembros de Renovación Española detenidos por las fuerzas de orden público. Asimismo, la tradicionalista Urraca Pastor ha sido agredida durante su intervención en Teruel, siendo su coche apedreado, produciéndose seguidamente un tiroteo sin, afortunadamente, heridos por ninguna de las dos partes. Enfrentamiento también en Gijón entre jóvenes falangistas y miembros del Frente Popular. A resultas de este enfrentamiento ha resultado herido por arma de fuego el joven falangista Luis Castro. En Barcelona, en el Teatro Olimpia, se ha celebrado un mítin del Frente Popular en el que han hablado el exconsejero de la Generalitat, Corominas, y el representante del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, el trotskista Joaquín Maurín, y el miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Xirau, entre otros. Falange Española no ha concertado, hay que dejarlo muy claro, no ha concertado pacto electoral alguno con nadie. José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo se presentan bajo las siglas exclusivas de su partido por la circunscripción de Valladolid. Nos han confirmado también que por Madrid la coalición contrarrevolucionaria presenta en primer lugar de su lista a José Calvo Sotelo, seguido de don José María Gil Robles. Hay que destacar que ha sido disuelta una manifestación de falangistas por la calle de Alcalá de Madrid cuando protestaban por el reciente asesinato del militante de su partido, el universitario Matías Montero, por partidarios del Frente Popular cuando vendía el periódico de la Falange Fe. Hubo 15 detenidos. Se denuncia también ante la Junta Electoral la existencia de papeletas de derechas
falsificadas. Y ahora les vamos a dar una noticia de publicidad de nuestro patrocinador, Barón Dandy. Barón Dandy, fija pelo, colonia y loción. Usted los debe usar si se quiere poder rifar. Barón Dandy es sensación. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Pasamos ahora al ámbito internacional en nuestro boletín informativo en Radio Universal. Hay que destacar la guerra de Abisinia. Las tropas italianas de Benito Mussolini continúan su imparable avance para hacerse con el control de este país africano. Y en Bulgaria se ha producido un choque de trenes con 5 muertos y 7 heridos. En el ámbito de nuestras noticias de sociedad hay que reseñar que Marilyn es la última cara nueva descubierta por Hollywood. El próximo 27 de febrero, atención, se celebrará, como es habitual, el gran baile de máscaras de la Asociación de la Prensa. Y en Madrid se ha puesto muy de moda la canción El Enchufe, de Enriqueta Serrano y Serramón, que a continuación les vamos a radiar. Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí, búscate un enchufe, eso habrás sacado. No seas tan pasmao, búscate un enchufe. Y les vamos a recomendar, como hacemos siempre en este tiempo de información, en estos boletines informativos de Radio Universal, les vamos a recomendar y les vamos a ofrecer un tema musical que está muy, pero que muy de moda en estos momentos en Madrid y en el resto de España. Tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Y vamos nuevamente a una noticia publicitaria. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Polga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. Hasta aquí este boletín informativo de Radio Universal. Muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima cita informativa, que será exactamente dentro de una hora. Bien, regresamos del 12 de febrero de 1936 al siglo XXI, 2019, y hoy nos acompaña en Noticiario de 1936 Juan Carlos Jiménez Redondo. Él es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy bienvenido y muchas gracias por estar en Noticiario de 1936. Muchísimas gracias. Estamos en el 12 de febrero de 1936. ¿Quién gobernaba entonces en España? Entonces había una coalición de izquierdas y estábamos a punto de las elecciones del día 16, que van a ser las elecciones básicas de la República, porque va a ser el cambio esencial que va a dar lugar al gobierno de las derechas cuando les permiten gobernar, y que va a ser, digamos, el punto básico de la República, porque se va a comprobar si la República es inclusiva o no. ¿Qué era Renovación Española? Renovación Española era un partido, digamos, tradicionalista, que viene de los alfonsinos. Lo que reivindica es la continuidad de la monarquía de Alfonso XII sobre unas bases, de Alfonso XIII, sobre unas bases un poco más radicalizadas, mucho más en contacto con las derechas ya más radicalizadas de finales de los 20, y lo que propugna básicamente son los elementos básicos de tradición, orden, catolicismo, y digamos, luego al final encuentra un cierto mimetismo con los movimientos fascistas, básicamente con el italiano. Profesor, y este personaje que no es extraordinariamente conocido, como otros de aquel periodo de la historia de España, Corominas, que hablaba en el Teatro Olimpia,
¿Quién es este Pere? Corominas es un personaje realmente importante porque Pere Corominas es el padre de uno de los lingüistas catalanes más importantes. Él es un político que va evolucionando, él empieza digamos, desde una perspectiva de compromiso con el españolismo, entra en contacto con los círculos anarquistas, él es juzgado y en el famoso juicio de Montjuïc. Luego pasa durante la primera Guerra Mundial, pasa digamos, a un segundo nivel, ya no quiere tanto un protagonismo político, hasta que llega la dictadura de Primo de Rivera, en que vuelve otra vez a tener protagonismo político, ya sobre una base muy catalanista, como miembro de Esquerra Republicana. Y como miembro de Esquerra Republicana pasa a ser consejero de Justicia de la Generalitat. Profesor Gimeno Renau, vamos a hablar, si le parece, de un personaje, Andreu Nin, que tuvo una muerte sencillamente atroz, y del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Bueno, eso es uno de esos partidos, no es un gran partido, no es un partido de masas, pero es un partido especialmente importante porque plantea una visión del marxismo sustancialmente diferente a la del Partido Comunista de España, de adscripción claramente stalinista, ¿no? Lo que planteaba el POUM era la idea trotskista, ¿no? La revolución mundial, y por tanto era muy contrario a la idea de revolución en un único país de Stalin. Esto hace que Moscú decida que el POUM tiene que ser eliminado de la política española, y a partir de la presión que ejerce sobre el gobierno, ya en descomposición de la República, consigue la eliminación del POUM, y los servicios secretos rusos acaban apresando a Andreu Nin y haciéndole desaparecer. La idea es cómo desapareció, si se le torturó. Digamos, los supuestos es que tuvo una muerte bastante terrible, pero todavía no se ha encontrado el cadáver. No sabemos muy bien cómo fueron las circunstancias específicas de la muerte de Andreu Nin, pero supuso la definitiva imposición del Partido Comunista de corte stalinista y de obediencia de Moscú. Por cierto, que el Partido Comunista trató de cargarle el muerto, y nunca mejor dicho, a los alemanes. Sí, era muy curioso porque decían que ¿dónde está? La idea era ¿dónde está Andreu Nin? Y decían, eso es la Gestapo. Negrín, ¿dónde está Nin? Claro, y dicen, bueno, evidentemente cuando todo el mundo sabía, y el propio gobierno de la República sabía que había sido una obra de los servicios secretos rusos. Fue una de las maniobras estas de distracción, porque achacarle todo a la Gestapo parecía como situar en un descompromiso al gobierno, que hoy tenemos cierta constancia de que sabía perfectamente que Nin había sido apresado y que había pasado con Andreu Nin. El joven falangista Matías Montero es asesinado en plena calle por pistoleros de izquierdas cuando se encontraba vendiendo el periódico de la Falange, Fe. ¿Es especialmente relevante este asesinato en esta jornada? Sí, es importante porque es el primer gran asesinato de Falange, que lo sufre Falange, y además, digamos, uno de los asesinos es de las Juventudes Socialistas, lo que indica el grado de violencia política ya que se había instalado en el país y que va a ser la antesala después de la guerra civil, ¿no? Digamos, desde febrero del 36 es evidente que hay un ambiente político en el país de asesinatos y de violencia política que hace irrespirable y que todo hacía sospechar que no podía acabar de otra forma que casi en un conflicto civil. Y para terminar, profesor, vamos a ver, Abisinia. Hoy la inmensa mayoría de nuestros televidentes pues no saben qué es Abisinia. ¿Qué es esto de Abisinia? Que además luego el nombre del país sirvió para una copla muy divertida que el Ejército Rojo bueno, pues le cantaba a los italianos. Guadalajara no es Abisinia, por la derrota. Bueno, Abisinia, que está en el plano internacional con las tropas fascistas. Exacto, es Etiopía y es uno de los sueños de Mussolini de construir un gran imperio mediterráneo, ¿no? Pero verdaderamente es importante porque es digamos, un elemento residual del marco imperialista europeo de finales del XIX, principios del XX, pero es especialmente importante porque en términos geopolíticos globales la campaña de Abisinia lo que hace es que Mussolini decida unirse más a Hitler
y a romper el frente común de Stresa que le había mantenido unido a los aliados, a Francia y a Gran Bretaña. Entonces es un elemento absolutamente decisivo. Él está convencido de que va a construir el imperio, el Mare Nostrum fascista, y que esto le tiene necesariamente que llevar a una intimidad con la Alemania nazi de Hitler, ¿no? Y entonces ya se van diseñando los bloques que van a acabar configurando el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pues muchísimas gracias, profesor, y muy bienvenido a Noticiario 1936. Y a todos ustedes, pues les emplazamos al Noticiario de 1936 de mañana. Hasta entonces, amigos, adiós.